pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, dile. Aquí estaré, no me rendiré, te seguiré esperando. Oh pueblo de Dios, tú que te preparas para ir con el Señor, tú que te santificas cada día más, tú que derramas lágrimas porque te tratan mal, porque eres cristiana, porque te esfuerzas en cuidar tu santidad, porque te esfuerzas en cuidar tu vestimenta, porque te esfuerzas en orar. Tú que eres criticado, que eres murmurado, el Señor viene pronto y toda lágrima se irá. Aleluya. Jesucristo dijo, elévale tu voz. volvería. Él volverá, Él volverá. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, te seguiré esperando. ¿dónde están los que aman al Señor? Díganle, te amo, díganle. Te amo, Jesús, yo te amo. Te amo, Jesús, yo te amo. Pasarán los días, Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, te seguiré esperando. Jesucristo viene pronto, iglesia. En un abrir y cerrar de ojos la trompeta final sonará, y solo aquellos que estén preparados irán con el Señor. Dale fuerte palmas para Cristo Jesús, aleluya. Dale fuerte palmas para el Señor. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quién está aquí? ¿Quién viene pronto? Dale fuerte palmas para Cristo Jesús, gloria a Dios. Y a su nombre, vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, gloria a Dios, aleluya. Daniel, capítulo 7, versículo 3. Vamos a lecturar la palabra del Señor en este ayuno maravilloso, preparándonos para el arrebatamiento, preparándonos para la venida de Jesucristo. El Señor viene pronto, iglesia. Tenemos que prepararnos cada día más. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, vamos a lecturar. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Levanta tu Biblia al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, háblame a través de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Prepárame para el día de tu venida a través de tu palabra. Amén, gloria a Dios. Puede tomar asiento, mis hermanos. Tome asiento, desocupe sus manos y bríndale fuerte palmas para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dale fuertes palmas para Cristo Jesús, para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre, quien vive. Amén. Mis hermanos,
Hoy vamos a hablar acerca de la venida de Jesucristo, porque nosotros los cristianos no tenemos que ser ciegos frente a las señales que están delante de nosotros, porque como dice, no hay peor ciego aquel que no quiera ver. Y las señales están aconteciendo. Jesucristo está a la puerta. Un día, mi hermano, un día vas a ver que el Señor vendrá a llevar a su iglesia y el mundo quedará turbado. Los noticieros quedarán turbados, mi hermano. Buscarán una solución, una explicación, y no podrán encontrar, porque la iglesia del Señor ya no estará en este lugar. Estará en el cielo alabando y glorificando el santo y bendito nombre del Señor. Ya su nombre. ¿Quién vive? La profecía más grande que el Señor dio para su iglesia está pronto a suceder. La profecía más grande escrita en la Biblia para nuestros tiempos, mi hermano, está a la puerta. Y yo quiero hablarte de eso, porque, mi hermano, hace más de 2000 años vino Jesucristo a esta tierra. Él fue enviado a Israel, pero Israel lo rechazó, Israel lo crucificó. Y entonces desde aquel momento las cortinas se rompieron del templo. Y aquí nosotros somos los nuevos hijos de Dios, hijos de Dios. Y como hijos de Dios hay que prepararnos. Y a su nombre, ¿quién vive? Hay algunos que dicen que la venida de Jesucristo es algo del Nuevo Testamento. No, la venida de Jesucristo fue profetizado mucho antes todavía. El libro de Daniel nos habla y nos dice, el libro que acabamos de leer nos habla y nos dice, mi hermano, que vendrá en las nubes, como lo dice en San Mateo, en San Marcos, en San Lucas y Apocalipsis. Porque la Biblia no se contradice. Hay personas que dicen, no, la Biblia fue hecha por seres humanos, es un libro cualquiera. No, mi hermano, acá hay muchos años de historia que han pasado, diferentes autores, pero ninguno se contradice al otro. Porque ¿sabes por qué? Porque el autor no fue Pablo, no fue Moisés, no fue David. El autor fue el Espíritu Santo de Dios. Una sola persona inspiró la Biblia. Y a su nombre. Con ese texto solamente, mi hermano, se echa atrás toda teoría satánica, toda teoría del diablo que dice que la Biblia es un libro cualquiera. No es un libro cualquiera, mi hermano. La palabra de Dios se cumple, se ha cumplido hasta el día de hoy y se va a cumplir. Y por eso la profecía más grande, yo vengo a decirte que Jesucristo está a la puerta. Y hoy vamos a ver, vamos a leer las señales que están aconteciendo. Y a su nombre, ¿quién vive? Para la historia de la humanidad, para nosotros, han ocurrido 2021 años, ¿verdad? Estamos en el año 2021, ¿no? O 22. 2021 años acontecieron. ¿Quién fue aquel que marcó el antes y el después de esta era? Cristo. Los historiadores en el colegio dicen 600 años antes de Cristo, después de Cristo, porque Cristo marcó un antes y un después. Amén. Pero en la historia universal, en la historia del Israel de aquí de la Biblia, mi hermano, hoy estamos aproximadamente en el año 6000, casi llegando a 6000. Yo quiero que entienda eso. Oficialmente para Israel en estos tiempos, hoy día, que para nosotros es el año 2021, para ellos es el año 5000 y tantos, no lo tengo exacto. Pero aproximadamente han pasado 6000 años desde Adán y Eva. De Adán y Eva hasta la era de Jesucristo, mi hermano, hasta la era de Abraham, mucho antes, hubieron otros 2000 años. Yo quiero que entienda esto, para que usted se dé cuenta que nosotros que estamos aquí, es probable que seamos la última generación que vive en esta tierra. O sea, en otras palabras, yo quiero que entiendas que mañana puede venir el Señor, que pasado puede venir el Señor, porque nosotros es probable que seamos los últimos en esta tierra.
Y a su nombre. Y para hacerte entender eso, te voy a hablar con números para que te des cuenta. Vamos a hacer un cálculo matemático, no exacto. ¿Sabes por qué no exacto? Porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero nosotros no somos ciegos. Podemos entender. Y yo he entendido que somos la última generación que está en esta tierra. Así que vaya quitando de tu mente tu idea de hacer casa, de hacer dinero, de hacer carro. Porque con tu carro te vas a quedar, porque un día el Señor vendrá y se llevará a aquellos que estén preparados, aquellos que dejaron la avaricia de lado, aquellos que dejaron el pecado de lado, aquellos que prefirieron servir a Dios, ellos irán. Y a su nombre. ¿Quién vive? He estado revisando algunos libros de historia y dice que desde la edad adámica, o sea, desde Adán, usted sabe que Adán comete el pecado junto a Eva y fueron echados del jardín del Edén. Desde ese tiempo hasta que aparece Abraham, hasta el llamamiento de Abraham, han pasado 2000 años aproximadamente. Luego de ese tiempo, desde Abraham hasta el tiempo de Cristo, han pasado otros 2000 años. De Cristo hasta nuestros tiempos han pasado aproximadamente 2000 años también. Por eso es que en la historia de Israel ellos están llegando ya a los 6000 años, mientras nosotros seguimos en el año 2000. Porque Israel vivió lo que está en la Biblia, y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Por qué es necesario entender esto? Dirá, pero Pastor Juan, ¿para qué quiero saber yo qué ha pasado en 6000 años? ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hay profecía escrita, y la profecía escrita se traduce que para Dios 1000 años es como un día. Tienes que entender primero eso para que te des cuenta que el cálculo nos podemos aproximar. Por eso te digo, mi hermano, mi alma tiene sed de Jesucristo, porque de repente hoy puede ser el último domingo que estemos aquí. Yo no lo sé, solo Cristo lo sabe, pero quiero estar preparado, quiero estar seguro de irme con el Señor. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? El profeta Daniel, hubo un tiempo en Israel que luego que Israel había sido esclavo en Babilonia, por la profecía del profeta Jeremías, 70 años iban a ser esclavos. Y Babilonia cae con los medos y con los persas, o sea, aparece la imagen de la reina Esther, ¿usted recuerda? Porque los persas conquistan a Babilonia y Nabucodonosor muere y pierde el dominio de Israel. Y aparecen los medos y los persas. La imagen de del rey Ciro, del rey Asuero, que habla la Biblia, la reina Esther. Aparece un personaje ahí, por supuesto que sí, llamado Esdras. Un personaje llamado Nehemías, que es aquel que edifica el templo de Israel por segunda vez. Y a su nombre. ¿Está entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Porque la profecía de Daniel nos habla acerca de estos tiempos, y esa profecía comienza a contarse desde los días de Nehemías hasta nuestra fecha. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 24. Daniel capítulo 9 versículo 24. Y a su nombre. ¿Quién vive? Vamos a leer, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y a su nombre. Daniel se preguntaba, le dijo a Dios: Dios, ¿cuál va a ser el futuro de Israel? ¿Cuál va a ser el futuro de tu pueblo, Dios? Y dice que Dios envió a su mensajero, y este ángel le dice: Daniel, Dios ha decretado 70 semanas para poder completar la misión con Israel. Y a su nombre. 70 semanas.
Para los israelitas, mi hermano, habían dos tipos de semanas. Usted dirá, ¿cuál semanas? Habían las semanas en días que nosotros conocemos y había la semana en años. Eso está en Levítico. Hay dos tipos de semana para Israel. Pero cuando el profeta Daniel recibe esta palabra, se refiere a que aquella semana que se cuenta en años. Diga conmigo, en años. Entonces, si lo traducimos en años, esas 70 semanas vamos a multiplicar por 7, porque la multiplicación exacta está en el libro de Levítico, como le digo, Levítico 23:8, Levítico 23:15. Está cómo tenemos que hallar la multiplicación. No quiero profundizar ahí. Si multiplicamos las 70 semanas por 7, ¿cuánto da? 70 por 7, 490. 490 años el Señor había destinado para terminar su misión, para terminar el Señor en la promesa que había tenido con Israel, para arraigar el pecado, porque Israel, mi hermano, se había apartado del Señor, y Dios le da 70 semanas a Israel y a su nombre. En otras palabras, 490 años. Y comenzó la cuenta. Usted puede ir a su casa y se pone a investigar. Levantan la edificación de aquel segundo templo y comienzan a pasar los años. Dicen los historiadores que desde que comenzó ese segundo templo hasta que Jesús entrara por la puerta principal de Jerusalén montado en un burro, pasaron 483 años. Porque la Biblia es exacta, es precisa. Los científicos, los investigadores se asombraron, mi hermano, que había pasado 483 años. ¿Por qué se asombraron? Porque sobraba 7 años. ¿Dónde están esos 7 años que sobran? Se preguntaban los más grandes estudiosos. Y personas que se dedicaban a estudiar la Biblia solamente por pasatiempo nada más, descubrieron que esos 7 años es cuando algo había sucedido ahí. ¿Usted quiere saber qué pasó ahí? ¿Quiere saber o no? Le voy a contar solo por hoy. Jesucristo vino, a los suyos fue enviado, entró montado en un asno aquella ciudad de Jerusalén, y en 5 días de la entrada crucificaron a Jesús. Jesús, al ser crucificado, dice que vino la salvación para nosotros los gentiles. Jesús, al entrar a Israel, por primera vez aparece la palabra iglesia, porque Jesús se había dado cuenta que había sido el enviado a Israel, pero Israel lo había rechazado. Ese rechazo de Israel, esa maldición de Israel, se convirtió en bendición para nosotros, y empezó a aparecer la iglesia de los primeros tiempos. Jesús fundaba la iglesia dando su vida en la cruz del Calvario, y a su nombre. Con eso, mi hermano, estoy avanzando rápido porque quiero profundizar en otro aspecto. Con eso se descarta toda teoría diabólica que dice que estamos viviendo la gran tribulación. Eso es falso. ¿Sabes por qué? Porque en el plan perfecto de Dios, 490 años que había dado para terminar el plan con Israel, hubo un alto al año 483. ¿Por qué? Porque apareció la iglesia. Y Dios no va a terminar con Israel. Esos 7 años que falta, Dios no va a terminar con Israel hasta que se vaya aquello que apareció. ¿Qué apareció? La iglesia. Entonces, mi hermano, no es fácil darse cuenta y entender que para que comience la gran tribulación, ¿quién tiene que desaparecer? La iglesia. Esos 7 años que falta, ¿dónde está? La gran tribulación. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de dolor y sufrimiento. La Biblia es exacta y precisa.
Ahora, ¿de qué nos sirve eso a nosotros? Uno, que estamos entendiendo, mi hermano, que no nos podemos dejar llevar por cualquier doctrina del diablo, inspirado por el diablo, de que estamos viviendo la gran tribulación. No, dice la Biblia, son principios de dolores, pero que nada os turbe, que todavía no es el fin. Dale fuerte palmas para Cristo Jesús. Y a su nombre. ¿Ha entendido? ¿Por qué la iglesia no puede pasar la gran tribulación? Porque hay algo que está todavía ahí, que no debió estar. Pero Israel, al rechazar a Jesús, al crucificar a Jesús, no abrió las puertas a nosotros como hojas injertadas al árbol. Dice que también tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, porque nos nutrimos del mismo árbol, y el árbol es Jesucristo. Y a su nombre, ¿quién vive? Aparece la iglesia. Los otros 7 años de la gran tribulación aparecerá cuando la iglesia se vaya. Tu preocupación no tiene que ser la gran tribulación. Tu preocupación tiene que ser arrebatada en el momento exacto y preciso, mi hermano. Que cuando el Señor venga a llevar a su iglesia, mi hermano, nos encuentre ferviente en santidad, nos encuentre ferviente en oración, en ayuno, y el Señor nos lleve, mi hermano, de que se quede, que pase lo que tenga que pasar. Yo me voy con el Señor. Y a su nombre, ¿quién vive? Hay gente que tiene miedo. Ay, no, dice que van a cortar la oreja, van a cortar la mano. Qué miedo, dice. Ay, tu miedo debe ser prepararte antes, hermano. A mí qué me importa, hermano, lo que pasa en la gran tribulación. En otras palabras, no le estoy diciendo que no hay que leer. Hay que leer, hay que escudriñar, sí. Pero en el fondo de mi corazón, mi hermano, yo me preparo para irme con el Señor. Que venga el anticristo, que venga la bestia, que venga quien sea. Yo me voy antes de la gran tribulación. Y a su nombre, ¿quién vive? Por eso es que hay que prepararnos, mi hermano, y a su nombre. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32. ¿Cuántos están entendiendo? Diga gloria a Dios. San Mateo 24, 32. 24, 32. Y a su nombre. ¿Quién cree todavía que está en la gran tribulación, hermano? Yo he visto, mi hermano, en Facebook predicadores, grandes predicadores, hermano, que dicen todavía así: las 7 copas del Apocalipsis han sido derramadas sobre la tierra. Ya tocó la trompeta número 3, dice. Falso. El pastor leyó que dijo: en los últimos tiempos aparecerán ¿qué? Falsos profetas, falsos maestros, engañadores, amadores de sí mismo, porque lo hacen para que tengan más likes, amadores de sí mismo. Ay, dale más like. Ay, yo predico y a mí me llegan 2,000, 3,000 likes. Amadores de sí mismos, engañadores falsos. La iglesia no puede pasar la gran tribulación. ¿De qué serviría prepararnos aquí si vamos a pasar eso? Solo son principios de dolores, mi hermano. Queda en tu casa tranquilo con tu almohada de 3 ositos y descansa tranquilo, que si el Señor viene, aunque sea dormido, que te vayas con el Señor. Y a su nombre, ¿quién vive? Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 32. Vamos a lecturar. Amén. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y a su nombre. Esta es la profecía fundamental para hablarte hoy de generación. Porque el Señor nos da una profecía para descifrar. La importancia está en el último versículo que leemos, porque dice: de cierto os digo que esta generación no pasará. Yo quiero que entiendas, y a su nombre,
¿Quién vive? Ya entendimos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad? Porque los años que faltan son los 7 que Dios va a cumplir netamente con Israel. Porque Apocalipsis nos dice que Israel, inclusive después de que la iglesia sea arrebatada, Israel todavía va a estar renegando, no van a querer creer todavía porque son unos rebeldes. Pero Dios tiene que cumplir su pacto con ellos. Dios tiene que cumplir el plan que tiene con ellos, al punto que dice que van a descender 2 predicadores y comenzarán a predicar en la misma plaza de Israel. Pero aún así a esos predicadores también los matarán, dice. Israelitas son terribles, hermanos, pero Dios tiene misericordia de ellos. ¿Por qué? Pregúntele a Dios. Por eso es que esos 7 años es para tratar con ellos. Si tú te quedas, va a ser difícil. Si el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de nuestro pecado, a la iglesia será arrebatado, no va a haber Espíritu Santo. ¿Quién te va a convencer? Y a su nombre. Por eso el tiempo de arrepentirnos es ahora. El tiempo de humillarnos es ahora. El tiempo de permanecer es ahora. El tiempo de hablar de Jesús es ahora. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora vamos a hablar de la generación. Israel, mis hermanos, les voy a dar un poco de historia, quiero que entienda bien. Israel ha pasado muchas etapas muy tristes porque ellos fueron rebeldes contra Dios. La última etapa que ellos sufrieron en nuestro siglo, del siglo pasado, el siglo XIX, en esa etapa, el siglo XX, perdón, de 1900, Israel dice que estaba dispersado por todos los lugares. No había nadie que viviera en Israel, no existía el país de Israel. El Perú, ¿cuándo fue fundado su independencia? ¿Se acuerda usted? Vamos. Pregunta de colegio. Estudiantes que ahora estudian en su casa mirando su pantalla, en pijama y su chancla de osito. ¿Cuándo se fundó la independencia, hermanos? 1821. Muy bien. ¿Sabes cuándo se proclamó la independencia de Israel? 1948. O sea, nosotros somos más viejos que Israel como nación. Pero Israel es mejor país que Perú. Yo quiero que entienda esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dijimos entonces? ¿Por qué me has contado, pastor, que 6,000 años ha pasado Israel y ellos no tienen ni 50, 60 años? Exactamente 73 años de existencia como país. ¿Sabes por qué? Porque Israel siempre había sido perseguido y se habían dispersado. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen muchos países y deciden proclamar la independencia de esos pequeños países. Y yo quiero leerte, por ejemplo, el Líbano, su independencia fue 1920, Siria 1920, Turquía 1923, Arabia 1932, Irak 1932, Jordania 1946, Israel el último 1948. Cuando Israel proclama su independencia, mi hermano, es que comienza a dar un giro a la historia. Porque el país, bíblicamente hablando, el país más antiguo que hay en la tierra, recién estaba teniendo su estado independiente. Volvemos a la Biblia. San Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Entiéndame ahí. La higuera, ¿quién es la higuera? La higuera es Israel. Yo quiero que entienda esto porque ahí se descifra. Israel es la higuera. Vamos a ver si es que realmente la higuera es Israel. Oseas capítulo 9 versículo 10. No lo pierdas, San Mateo, hermanos. Vamos a volver. Oseas capítulo 9 versículo 10. ¿Quién no tiene Biblia? Diga gloria a Dios. Se ha olvidado su Biblia, se ha dormido. Y a su nombre. Oseas capítulo 9 versículo 10. Oseas capítulo 9 versículo 10. Y a su nombre.
Leemos, dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Pero ahí hay una comparación. Dios siempre compara a la higuera con Israel. Yo quiero que entienda eso. No el contexto del versículo que hemos leído, sino yo quiero que entienda que cuando la Biblia se refiere a la higuera, se refiere exactamente al pueblo de Israel y a su nombre. ¿Quién vive? Vamos a otro. Lucas 13, capítulo 6. San Lucas 13. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. San Lucas 13, capítulo 6. Dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Esa es una parábola en la cual Dios compara a la higuera nuevamente con Israel. ¿Por qué? Porque dice que el dueño de la higuera, de la viña, dice que envió a alguien para que pueda ver si hay fruto o no. Dios envió a Jesús para ver si había fruto de arrepentimiento en Israel y no lo encontró. Con eso entendemos que cuando se refiere a la higuera se refiere al pueblo de Israel. Por eso es que hay algunos que inclusive le han puesto su sobrenombre a Israel y le llaman el reloj de Dios. Porque Israel es aquel que Dios ha puesto en la Biblia para poder nosotros seguir la historia, seguir, mi hermano, el plan de Dios que tiene para la humanidad por Israel y a su nombre. ¿Quién vive? Ahora volvemos a San Mateo. San Mateo 24, 32. De la higuera aprender la parábola. O sea, de Israel. Dios nos dice: mira a Israel, observa a Israel. Lo está comparando con una higuera. Dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando brotan sus ramas, o sea, en otras palabras, cuando la higuera se quede quieto en un lugar y comience a brotar sus hojas, porque un árbol, si no está quieto en un lugar, no brota sus hojas. Usted llévese al árbol que está afuera y llévelo a otro lugar, va a demorar todavía en poder acomodarse ahí y botar sus hojas. O sea, en otras palabras, si interpretamos esta profecía, Dios nos estaría diciendo: mira Israel, cuando Israel se juntase, pusiera sus cimientos y comenzare a brotar sus hojas, el verano está cerca. El inicio de esta profecía comenzó en ese año 1948, cuando Israel por primera vez en su historia se formaba como nación. Y los israelitas que estaban en Estados Unidos volvían a Israel, y mis hermanos, los que estaban en otros lugares, volvían en Israel. Hasta el día de hoy los israelitas están volviendo a completar en su país. ¿Hasta cuándo van a completar? Eso es otra profecía para otro domingo y a su nombre. Seguimos, el 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está a la puerta? Jesucristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a las matemáticas. Grandes matemáticos del colegio. Usted que se escapaba del colegio para no acudir a su clase de matemática. Ahora pues, ahora lo necesita más para entender. Ya ves por qué Dios permitió la educación en los colegios, que se enseñen para entender la profecía. ¿Cuándo comienza? Cuando Israel pone sus raíces. ¿Cuándo pone sus raíces Israel? 1948, mi hermano. Israel, por primera vez en su historia, se forma como nación. Dice que al otro día que pasó eso fue un 14 de mayo. El 15 de mayo, 6 de la mañana, los palestinos estaban declarando la guerra a Israel porque no iban a permitir. Al otro día se unieron más países: Jordania, Siria, todos en guerra con Israel.
Esa es otra historia, hermanos, pero Israel dice que prevaleció. ¿Por qué prevaleció? Porque la profecía se estaba cumpliendo. Así se iban a meter en la guerra todo el mundo contra Israel. Israel iba a ganar porque tenía que cumplirse la profecía. De ahí, mi hermano, nuestros días están contados en esta tierra. Nuestro tiempo aquí en la tierra está contado, mi hermano. No hay nada que decir. Cristo viene pronto. La profecía se va a cumplir. Y a su nombre, ¿quién vive? Ahora te quiero asustar un poquito más todavía, hermanos. Que sí, te quiero asustar. Ay, dice, ahora, de repente en mi cumpleaños va a venir Dios. Israel fue formado. Hablamos ahora de generación. De cierto os digo que esta generación no pasará. Vamos a ver según la Biblia qué es generación. ¿Usted quiere saber o no? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. Y a su nombre, perdón, me equivoco, libro de Salmos capítulo 90 versículo 10. Salmos 90 versículo 10. Chachayagua, hermanos, ahora pues usted que vive todavía ahí en su casa, llega y calato está ahí. Por calato te vas a quedar y calato te vas a ir al infierno, hermano. Dice Salmos capítulo 90 versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos años da la Biblia para una generación? ¿Cuántos? 70 los más flacos. Para mí 80 los más robustos. 1948. Vamos a aplicar nuestras matemáticas básicas, no exactas, porque el día ni la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Pongamos que la generación ya 70, 80, pongamos 80, ya todos somos robustos fortachones. 1948 hasta la actualidad, 73 años han pasado. ¿Cuántos años te quedan? Probablemente 7 años. Te estoy hablando un aproximado de que tomemos en cuenta que sean 80 años la generación. Puede ser menos, puede ser más. El Señor lo sabe. Por eso es que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí te puedo hablar con certeza que puede ser los últimos años de la existencia del mundo en la cual conocemos, en la cual Cristo va a venir a llevar a su iglesia, mi hermano. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Entendió? ¿Se asustó? Sí, Santo Padre. Pero no os turbéis. El Señor viene pronto. Estamos estudiando la Biblia para entender y para que nadie nos engañe. Que somos probablemente la última generación en esta tierra, sí. Somos tal vez los últimos que todavía vamos a luchar, sí. Por eso es que, mi hermano, la Biblia cuando refiere para los últimos tiempos, hágase acordar usted de las otras profecías. Ahorita estamos viendo de que somos la última generación. Ahora vamos a ver la coincidencia que dice que en los últimos tiempos, ¿qué cosa habrán? Rumores de guerra, ¿qué más? Pestes, ¿qué más? Hambre, ¿qué más? Terremotos, ¿qué más? Guerra, ¿qué más? ¿Y no estás viviendo eso ahorita? Enfermedades, ¿no estás viviendo eso ahorita? No estamos viendo hombres amadores de sí mismos. No estamos viendo falsos profetas, falsos predicadores, falsos ministros de alabanza que solamente hacen las cosas por su vanidad. Oiga, mi hermano, no hay que ser tonto. Abramos nuestros ojos. Jesucristo está a la puerta. Él viene a llevarnos y tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Y a su nombre, ¿quién vive? ¿Cuántos creen? Diga gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la palabra? Diga aleluya. Jesucristo viene pronto.
Yo no quiero que usted se vaya con la mente y diga: ah, el pastor dijo que son 7 años. A 5 todavía voy a bailar mi guainito y 2 años ya me arreglo. Dios te puede sorprender. Tampoco diga: ah, no, esa iglesia es del diablo. El pastor ha dicho 7 años. 7 años, seguro es como ese pastor boliviano ya ha dicho así. No. Te estoy hablando con la Biblia. La Biblia dice así. Nos damos cuenta con los datos, pero no son exactos. ¿Por qué? Porque el día ni la hora, ni aún los ángeles lo saben. Solo sabe el Padre. Y a su nombre, dale fuerte palmas para Cristo Jesús. ¿Quién vive? Aleluya. Libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15. Vamos a lecturar. Algunos no encuentran Oseas hasta ahorita. Y a su nombre, ¿están aquí o no están aquí? Libro de Oseas. Santo Padre, no hay en mi Biblia, hermanos. Después de Daniel. ¿Y Daniel dónde está? Antes de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15. Vamos a lecturar. Amén. Oseas, capítulo 5, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. No hay 15, hermanos. Santo Dios. Ay, Dios mío. Si hay 15, hermanos, ¿qué tiene usted? Solo que aquí en esta parte está en el último versículo que comienza un título. Ahí está el 15 antes del 6. Mira, veas, hasta Dios cómo hace, mira, tan particular este versículo. Es porque Dios nos dice algo ahí, hermanos. Vamos a lecturar, hermanos. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Aquí hay otro párrafo de la Biblia. Entiéndalo con mucho cuidado, porque refiere nuevamente a nuestros tiempos. Nos habla que en el tercer día, ¿qué dice en el tercer día? En el segundo día dice, en el tercer día nos resucitará y en el segundo día nos dará vida. Hablemos, mi hermano, cuando el Señor vendrá, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Usted recuerda qué es lo que va a suceder? Dice que, mi hermano, la gran trompeta sonará en el cielo. ¿Y cómo subiremos? Al encuentro del Señor. Y este cuerpo será transformado ¿en qué? En un cuerpo glorificado. O sea, pasaremos a tener una vida celestial. Esta profecía es entendible así, porque usted recuerda 2 días, el segundo día hablemos que la Biblia nos dice que un día para el Señor es como 1000 años. Si traducimos este párrafo de la Biblia, nos diría nuestros tiempos que en el segundo día, a los 2000 años, después de que Jesucristo hizo la ascensión, Él vendría a llevar a su iglesia y convertir en un cuerpo glorificado. Vamos a la historia, y dice la historia, hermanos, que nosotros aproximadamente, le repito la palabra aproximadamente, ¿sabes por qué? Porque antes Israel se guiaba por un calendario lunar. El calendario lunar tiene 360 días nada más. Pero luego ya en los años posteriores, a nivel mundial se pasa al calendario solar. El calendario solar tiene 365 días y aproximadamente deben haber muchos días y años que se han perdido al hacer esa conversión.
Por eso es que hablamos en aproximadamente. Los historiadores dicen desde que Jesucristo se fue al cielo y dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, hasta el día de hoy está cerca a 2000 años. ¿Qué más prueba quieres de eso? Por uno o por otro lado, te estoy tratando de hacer entender, que entiendas y comprendas, mi hermano, que todas las profecías que fueron dadas para la venida del Señor Jesucristo, para el rapto de la iglesia, para el arrebatamiento, todas las profecías, ya sea de Daniel, ya sea de Esdras, ya sea de Oseas, la profecía ya sea de San Mateo, ya sea de San Lucas, mi hermano, se está cumpliendo en nuestros días. Cristo viene pronto. Despierta, mi hermano, comencemos a andar bien delante del Señor para irnos con Él. Ya su nombre. Quiero que entiendas y comprendas que todo se está cumpliendo y se va a cumplir. Por eso yo le decía a mi hermano, de nada te va a servir que hoy te empieces recién a preocuparte de repente por cosas materiales. No, dice, a veces es mejor tener lo necesario para poder dedicarle tiempo a Dios y a su nombre. Yo ya he entendido eso, hermanos. Me pasé 6 años en una universidad estudiando duro, anocheciéndome, madrugando, mi hermanos, estudiando. Me pasé otro año en práctica dentro de un hospital. Todo el día estaba ahí desde 6 de la mañana. Pero mi hermano, ya he entendido que nada de eso tiene valor si Cristo viene pronto a llevar a su iglesia. Nada de eso tiene valor si el Señor viene. Yo quiero irme con el Señor. Y a su nombre. ¿Quién vive? Yo quiero que entienda eso. Y quiero transmitirle eso a usted, que el Señor viene pronto. Lo que tú hayas hecho hasta el día de hoy, si no te llevó a santificarte más, si no te llevó a preocuparte más de tu vida espiritual, pues el tiempo es que florezcas, pongas raíces y comiences a dar buenos frutos. Y a su nombre. Dale fuerte palmas para Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, cuando recibí la orden del pastor para irme allá a Cusco, no lo pensé. El Señor es testigo. El Señor es testigo de eso. Yo sentí una alegría en mi corazón, porque dije, habré estudiado todo, habré hecho todo, pero mi vida se lo debo al Señor. Y si así tenga que dejar las comodidades que tengo hoy en mi casa, si así tenga que dejar tal vez a mi papá, a mi mamá que tengo en casa todavía, si así tenga que alejarme de mis hermanos por un tiempo todavía, por amor al Señor lo voy a hacer, porque he entendido que el Señor viene pronto y yo quiero irme con el Señor. Y a su nombre. ¿Quién vive? Todo apunta, hermanos. Todo apunta que falta poco. Todo aquello que se predicó, mi hermano, casi 2000 años, desde que predicó Pablo, desde que habló Pedro, todo eso, mi hermano, muy pronto está a punto de suceder. Muy pronto va a acontecer, mi hermano. Y yo quiero que usted esté preparado para irnos con el Señor. Ahí sabremos que los pastores no habremos predicado en vano, que los ministros no habremos hablado en vano, sino tú habrás salvado tu alma por amor a Jesucristo. Y a su nombre. ¿Quién vive? No se deje engañar. Iglesia, pueblo del Señor, no se deje engañar. El Señor viene pronto. No te dejes llevar, mi hermano, por las redes sociales, no. Más bien ciérrate en tu cuarto, abre tu Biblia y ora: Señor, revélame, Señor, qué quiere decir esta parte de la Biblia. Háblale así al Señor. No te dejes llevar porque ese ministerio tiene muchos seguidores y es famoso y siempre se para quejando: ¿dónde están los profetas? No, no te dejes llevar por esas hermanas que cantan bonito y tienen ministerio y tú ves su prédica, solamente son motivos
motivación. Solamente te predican que tú puedes, que no te rindas, que Dios está contigo. Solo eso te predican. No te predican de santidad. No te dicen que tienes que guardarte cuerpo, alma y espíritu para la venida de Jesucristo. No lo hacen porque son falsos. Y a su nombre, son falsos. Si tú encuentras un predicador en las redes sociales que te gusta porque predica bien, está bien, pero busca una prédica que te hable de santidad. Si ese predicador te habla de santidad, escucha esa palabra que es palabra pura. Pero si solamente te habla de palabra motivacional que te dice derrama, 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 busca, 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 te dice mi hermano, tú puedes, tú puedes, tú puedes, que tú eres mujer, Dios está contigo, que las mujeres somos mejores. Ahora eso es falso. Con todo eso se quedará cuando venga el Señor. Y a su nombre. Por eso es que yo decía unos meses anterior, la mejor forma de ver si un predicador predica la palabra del Señor, busca una prédica de santidad. Si ese predicador no predica santidad, no lo escuches. ¿Para qué escuchas, mi hermano, si no es capaz de predicar la palabra como es? ¿De qué te vas a alimentar? Como decía el siervo, de palabra que no tiene valor, que no tiene sentido. Eso te llevará a ser una oveja flaca y terminarás yendo al infierno por no haber comido palabra verdadera. Abre tus ojos, abre tus oídos y escucha palabra de Dios. Y a su nombre, ¿quién vive? Si escuchas tú a un predicador, mi hermano, que no te habla de la vestimenta y te dice, no, tú puedes andar como quieras, tienes que verte bonita para que el Señor, como dice el pastor, ni que el Señor fuera un acosador. Tú tienes que verte regia para el Señor, delinéate los ojos. Deja de escuchar esa prédica, mi hermano, que no es prédica, solamente es una palabra vacía que no te va a llevar al cielo. Si tú escuchas que dice alguien ahí, pero hermanos, predica todo bonito, danzan todo, qué alegría. Y al otro día, mi hermano, te dice, vamos a jugarnos un partidito. Salte de ahí, no estés ahí, porque no te están predicando la verdad. Te están engañando, te están mintiendo, y con engaños te irás al infierno. Y cuando venga el Señor, te darás cuenta que habrás perdido tu tiempo. Y a su nombre, ¿quién vive? Lo que nos llevará al cielo es esta palabra. Y si esta palabra nos habla y nos dice que debemos cuidarnos, cuerpo, alma y espíritu, hay que cuidarnos. El que no quiera, que se quede con lo que quiera, pero que no venga a decir que no es así, porque escrito está. Y a su nombre, ¿quién vive? Hoy en día los científicos están preocupados en qué respuesta van a dar cuando la iglesia va a desaparecer. Porque estas profecías han sido comprobadas ya. Y muchos científicos están volviendo al evangelio. Porque ellos también se preguntan cómo una escritura puede ser tan perfecta, escrito en casi 5000 años, y ninguna se contradice a la otra. Y ellos están preocupados al punto, mi hermano, que dice, en una noticia leí, que el Vaticano, la Iglesia Católica, ha destinado un fondo para un grupo de científicos, un laboratorio, en la cual ellos intentan descubrir realmente qué son los ovnis, o sea, los extraterrestres. ¿Por qué te cuento esto? Porque eso va a ser la respuesta. Estoy casi a un 100% seguro que si la Iglesia Católica se está metiendo ahí, es porque sabe que pronto se va a cumplir esta profecía que acabamos de leer. Y van a buscar una respuesta para poder calmar al mundo entero. Porque la gente va a entrar en un desespero, mi hermano. Si ahorita mismo el Señor viniera en este lugar, y aquellos que se quedaran van a entrar en un desespero, porque dirán, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Estaba aquí, ¿dónde se ha metido?
Y comenzarán a preguntarse, y el tren se chocará, y el carro se chocará, y en el avión habrá fuego porque se chocará. Mi hermano, será un desastre en aquel momento. Y la gente preguntará, ¿qué ha pasado? Algunos llorarán y dirán, el Señor se cumplió. Muchos en algunas iglesias se quedarán iglesias completas. Y en esa iglesia llorarán y agarrarán a su pastor del cuello y le reclamarán, le dirán, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? Reclamarán a su pastor. Esos que hoy nos critican por las redes sociales, por predicar en contra del cigarro, por predicar, mi hermano, en contra del fútbol, por predicar en contra de la vanidad, por predicar en contra de la minifalda, por predicar en contra de la desnudez. Esos que critican, un día cuando el Señor venga, ellos querrán buscar a su pastor y le dirán, ¿por qué me has engañado? Pero tarde será. El tiempo es ahora de que busquemos y creamos en Dios. Y a su nombre. Ese día habrá un desespero. En la noticia saldrá, desaparecieron muchas personas. Tu vecino se dará cuenta. Ese tu vecino que te hace la vida imposible, se dará cuenta que ya no estás. Y la ciencia se prepara para dar respuesta a eso. Y estoy seguro que la ciencia dirá, los ovnis se lo han llevado. Y el anticristo aparecerá y pondrá paz. Y la guerra que nunca acaba hasta el día de hoy entre Israel y sus vecinos llegará a su fin en aquel momento. Esa guerra no tiene fin. Si te explico en un corto tiempo cómo se originó esta guerra, la Biblia dice que la espada no se apartará de esa casa hasta que Dios complete el plan que tiene con Israel, o sea, cuando comience los 7 años. El anticristo aparecerá y dirá, paz. Israel firmará su tratado de paz por primera vez en su historia y no habrá guerra. Los diarios se van a inundar, mi hermano, paz, paz en Medio Oriente, mi hermano, paz en Siria, paz en Israel. Y la gente dirá, por fin paz. ¿Quién lo hizo? Y aparecerá el gran líder, yo lo hice. Y todo el mundo lo alabará y la gente se olvidará del rapto. Y comenzará el plan del anticristo y cumplirá los 7 años escrito por el profeta Daniel y Apocalipsis. Esto te lo digo, mi hermano, una vez más, que tomemos conciencia que el Señor viene pronto, viene por nosotros. Yo sé que mi Redentor vive y Él nos llevará de aquí a otro mejor lugar. Alabado sea el Señor. Y a su nombre, ¿quién vive? Por eso, mis hermanos, es que vemos todo tipo de noticia, porque el diablo está preparando, el diablo está viendo la forma, mi hermano. Todo apunta a eso, todo apunta a eso. Yo le decía a usted hace unos años anteriores, cuando hablé acerca de esto, de los chips, muchos dijeron no. Yo le dije, vas a ver. Porque si nosotros pensamos, la única solución para terminar todo este sistema que es, mi hermano, de corrupción, este sistema que es de papeleo, al hacer tú un papel con el Estado, es poniendo chip. Y te pongo la idea. ¿Sabes por qué? Porque va a ser mucho más sencillo. Ahora cuando usted va, yo trabajé en un hospital, hermanos, y vi a las señoras que venían con su bolsa lleno de papeles, hermanos. Desde su partida de nacimiento hasta su referencia, de tal posta, desastre total. Y para que lo puedan atender, las enfermeras revisaban uno, otro. Y si no estaba de acuerdo, lo volteaban. La solución va a ser esa: que tengas aquí toda la información. Tú llegues al hospital, allá pasa. ¿Es la solución o no?
Por eso todo apunta a eso. Por eso tu DNI tienes con chip ahora, tu DNI con chip. Porque todo apunta a eso, que un día toda la información esté aquí o esté en la frente, para que así sea la mejor solución. Y la gente se va a hacer, la gente no se va a oponer, salvo algunos que entiendan recién. Ellos recién de repente se opondrán, pero el anticristo los va a forzar a que acepten ponerse la marca, porque es la mejor solución. Ahí vas a tener tu dinero, ya no vas a tener efectivo, no, ahí va a estar tu dinero. Ahí vas a tener tus papeles, mi hermano, de salud, tus papeles de tu educación, tus papeles de tus hijos. Ahí va a estar todo. Todo apunta a que eso sea, mi hermano. Nosotros no podemos por qué asustarnos. Ay, no, entonces, pastor, no me pongo la vacuna. Me van a poner la marca en la vacuna, pastor. Y a su nombre te van a poner la marca. Si no te pones la vacuna, te van a poner la marca, pero en la morgue ahí, hermanos, por no prever. Que nos vacunen. Si la iglesia todavía está acá, si los que predicamos santidad todavía estamos acá. La marca comenzará en la gran tribulación, no ahora, mi hermanos, que son pruebas prácticas para un día probar que sea, que funcione o no. Sí, y a su nombre. No vamos a negar, mi hermano, que de una otra forma eso viene como para, ya vamos a practicar a ver si funciona o no. Pónganle, pínchenlo, hermanos. Están practicando, están probando cuál es la parte más sensible del ser humano, o aquí, o allá, o aquí, para poder acomodar todo para que funcione. Están probando, mi hermano, pero nada de eso va a acontecer mientras la iglesia esté aquí. Por eso, mi hermano, no te asustes, mi hermano, más bien busca más del Señor, busca más de su presencia, llénate más de su gracia, llénate más de su poder. Alabado y bendito sea el nombre de Jehová. Y a su nombre, ¿quién vive? Póngase de pie, mis hermanos, gloria a Dios. Póngase de pie. Toma mis manos, caminar contigo quiero, ayúdame. Vamos, levanta tus manos al cielo, mi hermano. Levanta tus manitos al cielo. El tiempo es ahora. El tiempo de arrepentirnos es ahora. No mañana, mi hermano, no después, no. El tiempo es ahora de buscar más de la presencia de Dios. El tiempo es ahora, mi hermano, de buscar más, mi hermano, de Dios en nuestra vida. El tiempo es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Te he predicado con la verdad, te he leído la Biblia, has leído la Biblia, te he dado versículos para que medites. ¿Qué más quieres? No seas corazón duro. Arrepiéntete y vuelve al Señor. Vuelve a tus primeras obras, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Toma mis manos y caminar contigo quiero. Ayúdame, dile. Ayúdame. Una vez más, dile ahí. Mis manos, caminar contigo quiero. Abrazo. Aunque mis fuerzas, dile. Toma mis manos, caminar contigo quiero. Ayúdame, ayúdame.